Un cordial saludo para todos los que ya están conectados y muy listicos para nuestro estudio de hoy. Tuvimos un inconveniente la semana pasada, por eso no pudimos llevar el estudio que correspondía, pero ya estamos otra vez listos y muy dispuestos, y para mí es una tremenda bendición el poder llegar hasta ustedes a donde quiera que se encuentren con este mensaje de la palabra de Dios y en este estudio que estamos haciendo del Evangelio de Mateo. Así es que bienvenidos todos, tomen lápiz y papel, vamos a orar y vamos a comenzar el estudio correspondiente al capítulo 19 de Mateo. Hoy estaremos abordando la primera parte. Así es que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, toda la adoración, tú la mereces. Gracias. Gracias por amarnos como nos amas, porque en todo tiempo nos demuestras tu amor y tu fidelidad y tu bondad. Cada día vemos ese favor tuyo, Señor, interviniendo. Cada día vemos tu gracia. Cada día vemos tu bondad. Hoy clamamos, Señor, pidiendo que sea el poder de tu Espíritu obrando y tú nos ayudes, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, te honre y te glorifique, y que, Señor, podamos también aprender de tu palabra para que cada día crezcamos y seamos mejores. Muchas gracias por dejarnos tu palabra. Espíritu de Dios, queremos tener ese entendimiento y esa sabiduría y esa guía tuya para que hoy puedas ministrar a nuestros corazones. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ubicaditos todos en el capítulo 19 de Mateo. El primer mensaje que nos tiene Mateo nos habla, el título que tiene en mi Biblia es Jesús enseña sobre el divorcio. Uno de los temas polémicos también hoy día, uno de los temas que también es muy usual, lamentablemente, en esta sociedad contemporánea con este tema del divorcio. Muy bien, vamos a abordar este texto. Esto también lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 1 al 12, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 18. Entonces, de aquí en adelante vamos a estar leyendo, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3 del capítulo 19 de Mateo, y dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Posteriormente vamos a ir leyendo los demás versos y vamos a ir estudiando a medida que vamos avanzando. Entonces, lo primero que tenemos acá en estos dos primeros versos, y nos menciona la palabra del Señor, el Señor estaba allí, como siempre lo hacía, supliendo y obrando en las necesidades que tenía todas las personas que venían a Él. Allí muchas personas, como nos dice ahí terminando el verso 2, le seguían, pero también nos dice que le sanó. El Señor traía y siempre que recorría cualquier lugar, mientras estuvo aquí en la tierra, el Señor estaba haciendo milagros. Pero hoy día quiero decirle que también el Señor Jesús sigue actuando. Hoy día el Señor Jesús también sigue obrando en nuestras vidas porque Él está vivo. Así es que, aunque no le tengamos una presencia física, pues Él está con nosotros porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces comienza desde el verso 3, lo que dice allí: entonces vinieron a Él los fariseos tentándole y diciéndole:
es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Y aquí nos volvemos a encontrar con la actitud que asumían estos fariseos. Ya hemos visto en varias oportunidades cómo estos hombres que acudían allí a Jesús tenían esa actitud de estarle persiguiendo, de estar buscándole ocasión, de estarle buscando manera de tener cómo acusarle, cómo tener algún argumento contra el Señor. Entonces ellos no venían buscando aprender del Señor, ellos no venían con esa tónica, con esa actitud. Ellos venían siempre infiltrándose entre la multitud, pero para precisamente traer discordia, traer diferencia. Esto nos debe servir a nosotros también de lección, porque dentro de la iglesia también hay fariseos. Lamentablemente también dentro de la iglesia hay personas que vienen con actitudes incorrectas. Y por eso muchas veces, y el Señor lo advirtió en otros textos que también ya hemos hablado al respecto, como por ejemplo cuando el Señor habla del trigo y la cizaña, cómo muchas personas que están dentro de la iglesia pueden contaminar a otros, cómo pueden desanimar a otros, cómo pueden tener una actitud siempre de estar criticando, de estar señalando, de estar juzgando. Y esa era la actitud que tenía el pueblo fariseo, pues, que se reunía en medio de esas multitudes que venían al Señor, que por supuesto esas otras personas venían con esa actitud de recibir de Jesús, de aprender de Jesús, otros tal vez solamente porque Dios pudiera hacer un milagro, pero venían acudiendo a Jesús sabiendo que Él podía darles una respuesta. Y la pregunta que le hacen, ahí terminando el verso 3, dice allí, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y este es un tema, el divorcio es un tema que a lo largo de la historia ha generado muchas controversias, que ha generado muchas diferencias, que ha generado muchas posiciones. Pero es importante que nosotros podamos entender que en el plan divino de Dios, en ese plan maravilloso inicial de Dios con la humanidad, pues no contempló el divorcio. Dios no estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer se separaran. El plan del Señor, precisamente el matrimonio tiene un propósito de protección para el hombre, de protección para la mujer, de protección para la familia. Ese es el propósito del matrimonio, la idea, el plan divino de Dios. Pero lamentablemente el hombre es el que ha afectado y el que ha contravenido todas las normas que Dios ha establecido. Entonces, antes de contemplar lo que piense cualquier persona o los libros que se han escrito respecto al divorcio, porque tal vez hay mucha literatura y muchas personas hablan al respecto de este tema, nosotros debemos considerar prioritariamente lo que el Señor dice. Debe ser lo primero para nosotros lo que tenemos que contemplar respecto a la posición y lo que Dios dice en cuanto al matrimonio y, por supuesto, al divorcio. Leamos la respuesta que el Señor Jesús da, que está a partir del verso 4. Dice así: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, como vemos acá, el texto es muy claro y el Señor Jesús está haciendo su referencia preciso a lo que está establecido por Dios. Aunque no es el tema, sí es importante que veamos con atención
lo que dicen los versos 4 y 5, que tal vez aquí hacemos como un paréntesis. Pero creo que es importante hacer este paréntesis entendiendo pues que estamos en el estudio del Evangelio de Mateo y que podemos ir también sacando conclusiones de cada cosita que nos está diciendo. Y veamos con atención lo que nos dice versos 4 y 5. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿A qué quiero referirme con esto en este paréntesis que abrimos acá? Y aquí está hablando precisamente de la idea de Dios del matrimonio. En ningún momento fue para hacerla entre dos mujeres o entre dos hombres. Fue para hacerla entre un hombre y una mujer. Por eso habla en el verso 4, varón y hembra los hizo, y en el verso 5, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El hombre deja su casa, igual la mujer, y se une a su mujer. Entonces, la palabra de Dios por ningún lado contempló la idea, y el Señor nunca contempló la idea, porque Dios hizo todo en orden, así como lo hizo también con los animales. Si ustedes recuerdan un poco la historia del Génesis, y cuando Noé tuvo que poner en el arca esos animales, el Señor, una de las órdenes es que tenía que ir macho y hembra. Entonces Dios estableció un orden. Dios puso las cosas en su lugar. Ya es la maldad del hombre, y por eso es que vamos a referirnos más adelante a esto, pero ya es la maldad del hombre. Ya es lo alejado que está el hombre de Dios, y que termina haciendo cosas que van en contravía de su palabra. Entonces no es entre dos hombres ni es entre dos mujeres. Entonces, retomando nuestro tema, quiero que note la idea original de Dios para el matrimonio. Aquí nos dice que al unirse el hombre y la mujer, dice, los dos serán una sola carne. Mire aquí lo que la Biblia nos dice en esa idea. Esto nos da a entender, y esto nos permite comprender la magnitud, lo importante de ese vínculo tan íntimo que se lleva entre un hombre y una mujer que se unen en matrimonio. Y es una unión hecha de tal manera que no fue establecida para que se rompiera, para que se deshiciera, para que se desbaratara. Y por eso el término allí dice, serán una sola carne. Y luego en el verso 6 continúa diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces es importante que comprendamos cómo esta unidad que Dios estableció en el matrimonio, este vínculo perfecto de Dios, en su gran sabiduría, Él diseñó para que esto perdurara hasta que la muerte nos separe. La segunda parte del verso 6 complementa lo que viene diciendo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O sea, los mandatos y lo que Dios estableció, ningún ser humano tiene por qué pretender destruirlo, no tiene por qué pretender separarlo, porque es algo que el Señor ya lo ha establecido. Y Jesús ratifica aquí que el matrimonio no fue establecido precisamente para que el hombre lo pudiera disolver a su antojo, que el hombre pudiera legislar al respecto y tomar determinaciones. Sin embargo, para estos fariseos intensos, la respuesta de Jesús no les satisface. Y por eso le hacen otra pregunta que está en el verso 7. Por favor, conmigo podemos juntos leer
verso 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí ellos están pretendiendo poner argumentos a la respuesta que el Señor Jesús les está dando. ¿Sabe que es normal hoy día también? Y eso ha pasado en la palabra de Dios, encontramos muchas historias, pero hoy día también, como cristianos, queremos ponerle argumentos y queremos siempre poner excusas y siempre queremos contravenir los mandatos y las instrucciones del Señor. Pero por supuesto que esto pasa con aquellas personas que no son maduras, que no son firmes en la vida cristiana. Y ellos hacían referencia a lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, verso 1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Notemos cómo aquí nos está haciendo precisamente una referencia a lo que en el Antiguo Testamento estaba establecido, la manera en cómo en este Antiguo Testamento Dios había puesto estos aspectos en relieve. Y Jesús le responde a la pregunta de la siguiente manera. Veamos el verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Aquí el Señor está otra vez ratificando su posición y ratificando la respuesta que ya les había dado, y recalca y les dice: al principio no fue así. Eso no es el modelo de Dios, ese no es el plan de Dios, y aún sigue siendo para este tiempo lo mismo. O sea, Dios no estableció para que el matrimonio no estableció para que el hombre o la mujer se separaran. Por eso es tan importante que cuando usted se vaya a casar, joven, jovencita, varón, mujer que me está escuchando y que está viendo este mensaje, por eso es una decisión que se tiene que tomar con la guía y con la dirección de Dios. Esto no es una decisión que uno toma a la ligera, esto no es una decisión que tomamos en afanes. Esto no es una decisión que sale de las emociones. Esto es algo muy serio que tenemos que examinarlo, que tenemos que pensarlo, que tenemos que revisarlo muy bien para que luego no vayamos a tener problemas cuando tengan que enfrentarse a un matrimonio y tal vez cuando empiecen las dificultades en esa relación, porque es una convivencia que van a tener dos personas, pero en esa convivencia es importante que si Dios guió, si Dios permitió, entonces van a poder desarrollar un matrimonio bendecido. Entonces ahí le dice el Señor en el verso 8, y el Señor está afirmando que precisamente es la dureza del corazón del hombre la razón por la que Moisés permitió el divorcio. Es la dureza del corazón. No es que Dios haya cambiado de parecer. No es que Dios haya cambiado su propósito, su idea. Aquí o interviene más bien, la dureza del corazón del hombre. La necedad, la maldad del corazón del hombre es lo que lleva a que sucedan estas cosas. Esa caída del hombre desde el comienzo, cuando Adán y Eva fallaron, trajo consigo todas estas consecuencias. No solamente esto que tiene que ver con el divorcio, sino tantas cosas que vemos hoy en nuestra sociedad, en medio de este mundo, pero todo por causa precisamente de la dureza del corazón del hombre. Y finaliza el verso recalcando el Señor: mas al principio no fue así.
Es decir, ese no fue el plan ideado por Dios en el comienzo. No fue el plan de Dios. Y ahora en el verso 9 dice Jesús, el Señor Jesús está afirmando esto. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y si quiere usted por favor subraye lo que voy a leer enseguida, salvo por causa de fornicación. Allí usted puede ponerle un resaltador a este pedacito. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En palabras de Jesús, nos da un motivo por el cual se puede justificar el divorcio y es el adulterio. La expresión que usa el Señor aquí es la fornicación. La fornicación pues es por supuesto tener una relación sexual con la persona que no se ha casado, que en la palabra también lo conocemos como adulterio. El adulterio, la fornicación, pueden fornicar personas cuando están solteras y se le conoce como fornicación, pero también cuando una persona está casada y está con otra persona también, pero allí toma la palabra de adulterio. Y por eso está diciendo, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto hace referencia a la infidelidad por parte de alguno de los cónyuges. Si una persona o una pareja deciden casarse, pues deciden casarse para cada uno entregarse hacia el otro. Y no es para estar pensando en otras cosas diferentes. Por eso es tan importante una sabia decisión al momento de casarse. Si no está seguro para casarse, pues mejor no se case. Pero cuando usted decide casarse, usted decide ser fiel a esa persona, porque el matrimonio es un pacto que se establece. Por eso uno encuentra muchas personas que están en unión libre y no quieren dar ese paso de casarse, porque saben la seriedad de lo que implica ese pacto. Es un pacto que se hace. Y la gente hoy día tan fácilmente pueden romper los pactos. Pero el Señor aquí habla que la condición por la que sí se puede hacer es cuando una persona le es infiel, cuando el cónyuge le es infiel. Entonces ahí es cuando el Señor lo autoriza. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y ahora los discípulos intervienen y hablan con el Señor en los siguientes términos. Vayámonos ahora al verso 10 en adelante. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Preguntan ellos allí un poco preocupados por el tema. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Luego de la referencia que el Señor Jesús hace en el verso 9, los discípulos dicen, siendo así las cosas, no conviene casarse. Jesús enseguida, por supuesto que les da una respuesta, que no todos pueden evitar casarse. El apóstol Pablo, haciendo referencia a este mismo asunto, habló lo siguiente. Por favor, acompáñenme en 1 Corintios capítulo 7, verso 1 y verso 2. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto hace referencia, por supuesto, al tema del matrimonio. Y de plano también está hablando, por supuesto, que los solteros no tienen la potestad para tocar a una mujer, que el tema, como sabemos, la fornicación no está avalada por Dios.
Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo está diciendo que en lugar de fornicar, si una persona no puede tener esa continencia, ese don de continencia, pues lo mejor que puede hacer es casarse. Y por supuesto que no es que se case por casarse, sino que con la dirección de Dios pueda escoger esa esposa o ese esposo, cualquiera que sea el caso, hombre o mujer, para que puedan convivir y así, allí en esa relación matrimonial, Dios avaló la relación sexual y en ningún momento es pecaminosa ni es causa de fornicación, ni mucho menos. Pasando en ese mismo 1 Corintios capítulo 7, pasándonos al verso 8, el apóstol Pablo continúa escribiéndole a los corintios: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues que él no está casado. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí en este verso el Señor introduce un término en el verso 12. Él introduce un término que quiero que lo veamos y es importante que lo estudiemos con un poquito de detenimiento. Es el término eunuco, que ustedes lo encuentran ahí en el verso 12 de capítulo 19 de Mateo. La palabra eunuco proviene del griego eunouchos, y significa guardián de la casa. En la Biblia, los eunucos eran hombres castrados, eran hombres a los que se les quitaba sus órganos reproductivos. Y estos, por supuesto, tenían una función de servir en los palacios reales como administradores o guardianes. Muchas veces estos reyes tenían muchas mujeres y eran los que estaban también allí al cuidado. Entonces, pues quien podía cumplir esta función sin dar pie a que se pudiera llegar a otras cosas, pues era una persona, un eunuco. Algunos llegaban a esta condición por su propia elección, otros contra su propia voluntad, como vemos hoy que también existen muchas cosas terribles cuando aún inclusive le cortan miembros a una persona, personas malas, personas perversas. Sin embargo, en el contexto bíblico, el término eunuco también se utiliza simbólicamente para describir a aquellos que han sacrificado su sexualidad para servir a Dios. Eunuco es un término también que se usa en ese sentido. Aquellas personas que se han consagrado a Dios, que no se han querido casar, que tienen también ese don de continencia para poder dedicar tiempo a las cosas del Señor, para estar más consagrados y no estar tal vez pensando en su esposa, en sus hijos, o en su esposo y sus hijos, depende del caso, y se consagran al Señor y llevan una vida para servir al Señor. Por eso la referencia que hace el Señor en el verso 12 es muy clara cuando dice:
pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, personas que nacieron en esas condiciones. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, a lo que nos referíamos hace un momento, que contra su voluntad, y preciso en el tiempo de la esclavitud, pues muchas personas les hacían esto, pues porque eran las personas que, sus guardianes, las personas que les servían en sus casas. Y dice luego, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay personas que prefieren no casarse y que se han consagrado a servir al Señor, y eso, pues por supuesto que también es beneficioso y es bueno. Si la persona tiene ese don de continencia y por supuesto no está preocupándose de ninguna otra cosa y tiene tiempo exclusivo para consagrarse al Señor, puede estar dedicado, puede estar totalmente comprometido, y eso también el Señor avala estas cosas. No quiere decir que todo mundo tiene que casarse, pero si no tiene el don, como dice el apóstol Pablo y leíamos hace un momento, pues es mejor que se case. Por eso termina diciendo el Señor, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Es decir, esto no es para todos. No todos pueden tener ese don de continencia y por eso deben casarse. Entonces, mis amados, aquí este estudio nos lleva preciso a que nosotros podamos comprender cómo el Señor no está de acuerdo ni avala el divorcio, excepto cuando vengan esos casos de adulterio. Sin embargo, si la persona es capaz de perdonar y la persona que cometió el acto también puede arrepentirse, y si la otra persona puede perdonar, pues igual, ojalá no lleguen a ese estado de tener que separarse, porque todo esto conlleva problemas, dificultades, conlleva consecuencias para los hijos. Entonces lo mejor que se puede hacer es vivir en esa obediencia al Señor. Mis amados, hemos avanzado ya en este tema. Hay mucha tela de donde cortar en lo que sigue. Así es que dejaremos para una próxima oportunidad continuar con el capítulo 19 de Mateo. Que Dios me los bendiga, mis amados.